Los Khitan eran una tribu nómada que llevaban una vida errante por las llanuras del norte de China. A principios del siglo X, ellos establecieron la efímera dinastía Liao. Con el tiempo, este pueblo guerrero desapareció. Los antropólogos han demostrado que los Khitan fueron los antepasados del grupo étnico Daur. La emperatriz Xu Luiping sentía aversión por el príncipe Pei debido a su amor por el confucianismo y la cultura china. Pensó que si él era el emperador, podría fatalmente debilitar el poder del país, convirtiendo el valiente y feroz pueblo Khitan en eruditos que solo recitarían poesías y pintarían cuadros. El príncipe Te Kuan, su segundo hijo, fue un comandante militar excepcional. Por otra parte, se casó con su sobrina y, por lo tanto, de sus dos hijos mayores, Te Kuan era claro favorito de la emperatriz. Sin embargo, 10 años después de la fundación de la dinastía Liao, el derecho de primogenitura fue ampliamente entendido y aceptado. Ella sabía que se enfrentaría a la resistencia si iba en contra de los deseos de su marido para ser sucedido por el príncipe Pei, su hijo mayor. Liu Ximin descubrió un pasaje en la obra Qitan Huoju, o Anales de los Khitan, que describe una reunión del consejo convocada por la emperatriz Xu Luiping poco después de la muerte de Yelua Baoji. Ella tenía una pregunta simple para los altos funcionarios que asistieron a la reunión. ¿Echan de menos a nuestro emperador difunto? Ellos respondieron que él siempre les había mostrado su gran bondad y, por supuesto, lo extrañaban. La emperatriz Xu Luiping inmediatamente respondió: si lo extrañan tanto, entonces vayan y reúnanse con él. El historiador Tsai Meipiao considera que Xu Luiping no necesitaba asesinar a los funcionarios para que Te Kuan accediera al trono. Los eruditos creen que la emperatriz Xu Luiping quería asesinar a los oficiales para eliminar a la oposición y así consolidar sus planes para asegurarse el poder. Sin embargo, la implicación de la emperatriz Xu Luiping en estos asesinatos indiscriminados tenía por finalidad convencer a los funcionarios chinos de la nacionalidad Han en la corte Liao, que su dinastía estaba a punto de colapsar. La mayoría de ellos huyeron al sur.
Chao Xu-wen fue un funcionario del Imperio Han que se quedó y descubrió las intenciones de la emperatriz. Finalmente, ella cayó en su propia trampa. Cuando la emperatriz Su Lipian le exigió a Chao Xu-wen que demostrara su lealtad enterrándose en vivo junto al cadáver del emperador, él respondió que, ya que nadie había estado tan cerca del último emperador como la emperatriz, ella debería reunirse con él en su muerte. La excusa de la emperatriz Su Lipian para rechazar la insinuación era que sus hijos estaban aún pequeños y necesitaban de su cuidado. Luego sacó su espada y se cortó las venas de su mano derecha en la muñeca. La mano, dijo ella, debe ser enterrada junto al cadáver de su marido. El profesor Liu Pujiang de la Universidad de Beijing ha explicado que hay antecedentes históricos de estos casos de automutilación. 这个在人类学上被称为这个个体葬仪，也就是革取人体的这个一部分来代替这个殉葬的这样一种做法。革体葬仪在中外各个民族的文明发展史上广泛存在。实际上它是在举行葬礼之后送葬者的一种自残的行为。 Sin embargo, el profesor Liu tiene sus dudas de que la emperatriz Su Lipian haya podido llegar realmente a tales extremos. 这个断腕实际上很可能是断指的夸张或者讹传，因为在中外历史文献中，这个革体葬仪从来没有断腕的例子，都是断指。但是呢，这个不管怎么说，这个传说，我觉得这个传说这个故事本身不是子虚乌有的无稽之谈。 En ese momento, la noticia de que la emperatriz Su Lipian se había amputado su mano dejó a todos asombrados e intimidados. Ahora nadie se opondría a sus planes para la sucesión imperial. Incluso el príncipe heredero Bei humildemente aceptó que su hermano Te Huang fuera el emperador. En el año 927 se llevó a cabo una ceremonia tradicional de leña para celebrar la adhesión del príncipe Te Huang al trono del imperio Liao como el emperador Taizong. Su Lipian se convirtió en la emperatriz viuda. En base a su investigación, Liu Ximin señala que Te Huang se sintió en deuda con su madre por colocarlo en el trono. Su hermano mayor, Bei, seguía siendo el rey de Dongtan. Cuando Su Lipian decidió que Bei debía trasladar la capital de Dongtan cerca de la capital de Liao para vigilarlo más de cerca, el nuevo emperador rápidamente emitió la orden. A continuación, Su Lipian ordenó la dispersión de la población de Dongtan. Los expertos han determinado que las tallas de piedra que se encuentran hoy en día seriamente deterioradas en la montaña Yiwulu fueron hechas por las personas que emigraron de Dongtan. El rey Bei, despojado de su poder, se dedicó a la poesía, la pintura y la música.
Sin embargo, Su Liping y el nuevo emperador se mantuvieron cautelosos porque desconfiaban de Bei. Te Quan visitó a su hermano en 2 oportunidades para evaluar la situación y contrató espías para vigilarlo en su casa. Finalmente, en noviembre del año 930, el rey Bei decidió fugarse para unirse a la corte de la dinastía Tang posterior. Antes de su fuga, Bei expresó su exasperación en un poema. La pequeña montaña oprime a los grandes, pero la gran montaña se siente impotente. Avergonzado de mirar a mis compatriotas a los ojos, saldré al exilio. 这个耶律倍的命运实在是不怎么地，实在太差了。那么他投靠后唐才6年，这后唐就灭亡了。当时他才38岁，他也被别人杀掉了。那么造成耶律倍这样悲惨的命运呢，应该说是舒律平一手造成的。 Una vez asegurada su posición en el trono mediante la partida de Bei, Te Quan se volvió más ambicioso. Él soñaba con ser emperador de toda China. Pero la emperatriz viuda, su madre, se opuso a sus planes de guerra. Ella le dijo a Te Quan que aunque lograra conquistar toda China, él no sería capaz de quedarse en el poder por mucho tiempo. Te Quan, sin embargo, siguió alimentando su ambición desmedida. En el año 936, Xu Jintang, un alto funcionario de la dinastía Tang posterior, le ofreció a Te Quan las 16 prefecturas del norte de China a cambio de su apoyo en el derrocamiento del imperio Tang posterior. Las 16 prefecturas eran un área que cubría aproximadamente la actual Beijing, Tianjin, el norte de Hebei y el norte de Shanxi. La adquisición de este vasto territorio le daría al imperio Liao una posición firme al sur de la Gran Muralla. 中原以步兵为主，而游牧民族以骑兵为主。石敬瑭的这一举动，使得中原的士兵要在千里平原上直接面对骑兵的冲击，在军事上处于被动地位。 Para el imperio Liao, la importancia militar de las 16 prefecturas era evidente. Pero a largo plazo, los beneficios serían también a nivel cultural. El imperio Liao asimiló las distintas tradiciones feudales de las planicies centrales de China mediante la anexión de las 16 prefecturas. Además, se observaron mejoras a nivel de su administración y se celebró el proceso de integración de los grupos étnicos Khitan y Han. La obra La historia de Liao registra que en el año 938, Te Quan recibió un mapa de las 16 prefecturas de un emisario de Xi Jintang en Shangjing. 但好景不长，公元942年的6月，契丹扶持的二皇帝石敬瑭就死去了，他的侄子石重贵继承后晋皇位，对契丹至成孙不称臣。 La actitud de Xi Zhonghui enfureció a Te Quan, que atacó a la dinastía Jin posterior y capturó su capital Kaifeng en febrero del año 947. El Palacio del Dragón de Kaifeng fue un poderoso símbolo de la dominación imperial, el cual se convirtió más tarde en la resistencia de los emperadores de la dinastía Song. Te Quan tenía una sola idea en su cabeza: tomar el Palacio del Dragón. Él comenzó a vestirse con la túnica y la corona de un emperador Han, aparentemente en la creencia de que gobernaría China durante muchos años. Sin embargo, pronto comenzó a tener problemas.
El ejército de los Khitán tenía soldados a caballo que robaban a los locales para abastecerse. 那么占领开封以后呢，更这个放肆了，就把整个中原地区啊，这个人民啊就激怒了。所以在这种反抗的这个浪潮中呢，耶律德光坚持不下去了，那么他只好退回他的草原，他还找着一个很体面的这样的一个借口，什么借口啊？说他想他自己的母。 Sin embargo, Te Huang nunca volvió a ver a su madre. Él murió de enfermedad en su camino hacia el norte. La muerte de Te Huang causó pánico entre las filas de sus altos funcionarios. Temían que la emperatriz viuda, Xu Lipian, repetiría los asesinatos indiscriminados que ocurrieron tras la muerte de su marido, Yelua Baoji. La mejor esperanza para su salvación era anticiparse a Xu Lipian y elegir a un nuevo emperador entre ellos mismos. La elección natural fue Ruan, el hijo mayor de Pei, el hermano mayor de Te Huang. Él no sentía amor por su abuela debido a la manera en que ella echó a un lado a su padre. Por suerte, Ruan se encontraba en el ejército que regresaba del norte. 可以说，在军中这些契丹人的这个权贵们啊，把对耶律倍的同情和对舒律平的愤恨，以及对自己的安全，全部系在耶律远的身上了。 En abril del año 947, al día siguiente de la muerte de su tío Te Huang, Ruan fue coronado como el tercer emperador de la dinastía Liao. Ruan condujo su ejército y reanudó su marcha hacia el norte. La emperatriz viuda todavía tenía su esperanza de que algún día su tercer hijo, Li Hu, ascendería al trono. Cuando se enteró de que Ruan ya había sido coronado, ella sufrió un ataque de rabia. Tomó las familias de todos los funcionarios de la corte, señalados como presuntos cómplices, como rehenes, y envió a Li Hu con un ejército para luchar contra Ruan. Sin embargo, la noticia se difundió y pronto Xu Lipian se enteró de que las fuerzas de Li Hu habían sido derrotadas. Ella decidió levantar su propio ejército. Era evidente que una gran batalla estaba a punto de estallar entre la anciana y su nieto. Pero entonces intervino un sabio funcionario llamado Wu Qi. 这个耶律无止当什么官呢？就是当替尹。这个替尹的职责就是管皇族的政教以及调解皇族内部关系这么一个职责。那么他在契丹人当中呢是很有威信、警戒的人物。那么舒律平呢对他也很信任的。 Wu Qi se ofreció como mediador. Le recordó a la emperatriz Xu Lipian que Li Hu y Ruan eran descendientes de ella y de Yelua Baoji. Por lo tanto, independientemente de lo que suceda, el poder se mantendría dentro de la familia. Una vez que obtuvo la aprobación de la emperatriz viuda, Wu Qi visitó el campamento militar de Ruan. Le dijo al joven príncipe que la guerra traería una gran tragedia a la nación, básicamente porque la emperatriz viuda asesinaría a todos sus rehenes.《耶律元》左右的人们，这才知道自己的家眷成为舒律平的人质。于是不仅都大惊失色，纷纷提议讲和谈判。几天后啊，耶律元与祖母舒律平在谈判桌上见面了。
Se entablaron discusiones muy acaloradas. Ninguno tenía la intención de ceder. Wu Ji señaló que ambos habían acordado en la reunión que si ninguno de los dos quería dar su brazo a torcer, nunca encontrarían una solución. Wu Ji le preguntó a la emperatriz viuda por qué, si Bei había sido el príncipe heredero de la corona, ella había colocado a Te Huang en el trono. Xu Liping respondió fríamente que ese había sido el último deseo de su marido, el emperador Hielo Abaoji. Luego, Wu Ji se dirigió a Ruan y le preguntó por qué había aceptado su proclamación como emperador por su ejército, sin buscar la bendición de la emperatriz viuda. Ruan respondió airadamente que él no buscaría la bendición de la mujer que le había negado a su padre el derecho de ser emperador.听着祖孙双方的言辞，武指对他们各打了50大板。他对耶律阮严肃地说道：“仁皇王舍弃自己的母后和国家，投奔后唐，世上哪有这样做儿子？大王身为王孙，陈兵逼迫祖母，见到祖母之后，不但不礼拜训让，而且尽说一些个抱怨的话，这合乎孝道吗？” Seguidamente, Wu Ji se dirigió a Xu Liping y le dijo que cuando el emperador Hielo Abaoji había muerto, ella, debido a sus intereses egoístas, omitió los derechos del príncipe heredero de la corona y le otorgó el trono a Te Huang. Este fue el origen de la disputa, y todavía fingió que cumplía los últimos deseos de Hielo Abaoji en lugar de admitir que estaba equivocada. Dadas las circunstancias, Wu Ji señaló que no podía haber reconciliación. Ante la amenaza de una guerra inminente, él lanzó su tabla oficial al suelo y salió. Los ojos de Xu Liping se llenaron de lágrimas. Ella le dijo a Ruan que cuando su abuelo se había ido a la guerra para luchar en contra de sus propios hermanos, el país había sufrido graves heridas que aún tenían que sanar. Se preguntó si los Khitan realmente podrían sobrevivir a otra guerra civil. Entonces ella se levantó de su asiento y recogió la tabla oficial que Wu Ji había arrojado al suelo. Ruan, conmovido por los sentimientos de su abuela, puso sus manos sobre la tabla oficial y habló. Dijo que cuando Xu Liping no había acatado las órdenes de su padre y le otorgó el trono a Te Huang, Pei no levantó ningún ejército en su contra. Por lo tanto, ¿cómo podría Ruan ahora hacer lo que su padre no había hecho en ese entonces? Con esto, desapareció la amenaza de guerra civil. En ese mismo momento, la emperatriz viuda Xu Liping reconoció a Ruan como el heredero legítimo al trono. Ella ordenó la retirada de su ejército y regresó a Shanqiang. Sin embargo, Xu Liping nunca renunció a su sueño de instalar a Li Hu en el trono. En poco tiempo, comenzó a planear un golpe de estado, pero fue rápidamente descubierta. Cuando se enteró de la traición, encarceló a la emperatriz viuda en un lugar cerca del mausoleo imperial Liao. Sin embargo, Liu Ximien descubrió que la trama no era más que un ardid inventado por Ruan para enfrentarse a la emperatriz viuda, de quien desconfiaba profundamente. En el año 953, a la edad de 75 años, la emperatriz viuda Xu Liping murió en prisión. Los eruditos que han estudiado su vida y su legado creen que los planes de Xu Liping representaron un retroceso del sistema más autocrático del gobierno del pueblo Khitan. Por lo tanto, era inevitable su sacrificio en aras del desarrollo de los Khitan y de la dinastía Liao.
Los Khitan eran una tribu nómada que llevaban una vida errante por las llanuras del norte de China. A principios del siglo X, ellos establecieron la efímera dinastía Liao. Con el tiempo, este pueblo guerrero desapareció. Los antropólogos han demostrado que los Khitan fueron los antepasados del grupo étnico Dao. La emperatriz Xu Luiping sentía aversión por el príncipe Pei debido a su amor por el confucianismo y la cultura china. Pensó que si él era el emperador, podría fatalmente debilitar el poder del país, convirtiendo el valiente y feroz pueblo Khitan en eruditos que solo recitarían poesías y pintarían cuadros. El príncipe Te Kuang, su segundo hijo, fue un comandante Simin. Descubrió un pasaje en la obra Qi Tang Guo Ju, o Anales de los Khitan, que describe una reunión del consejo convocada por la emperatriz Xu Luiping poco después de la muerte de Yelua Baoji. Ella tenía una pregunta simple para los altos funcionarios que asistieron a la reunión. ¿Echan de menos a nuestro emperador difunto? Ellos respondieron que él siempre les había mostrado su gran bondad y, por supuesto, lo extrañaban. La emperatriz Xu Luiping inmediatamente respondió: si lo extrañan tanto, entonces vayan y reúnanse con él. 我们可以这样说，任何人在这种时候都会做出如此回答，只是所有的大臣们都没有料到，在问答的背后居然隐藏着阴谋。 Militar excepcional. Por otra parte, se casó con su sobrina y, por lo tanto, de sus dos hijos mayores, Te Kuang era claro favorito de la emperatriz. Sin embargo, 10 años después de la fundación de la dinastía Liao, el derecho de primogenitura fue ampliamente entendido y aceptado. Ella sabía que se enfrentaría a la resistencia si iba en contra de los deseos de su marido para ser sucedido por el príncipe Pei, su hijo mayor. 为了这个达到把次子扶上皇位的目的吧，他经过一番思索，想到了一个请君入瓮的办法，来铲除反对一出大计的这个反对派。